En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas, estimados hermanos y amigos, estamos una vez más aquí para compartir con ustedes esta experiencia de fe que vamos haciendo a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, estamos dentro de la octava de la Navidad. La Iglesia, como madre y maestra, no hace nada porque se le ocurrió, porque se lo quiso inventar o algo por el estilo. Tiene un propósito. Sin duda, el misterio que nosotros celebramos, que es el nacimiento del Hijo de Dios, cómo Dios se abaja, se anonada, asume nuestra naturaleza, se reviste de nuestra piel, pone su tienda entre nosotros y lo hace a través de una mujer en su vientre purísimo y elige a una familia, la familia de Nazaret. Es necesario que nosotros reflexionemos este misterio durante un tiempo determinado. Y como la Iglesia, como madre y maestra, sabe que es un misterio que nos sobrepasa a nosotros, entonces ha propuesto reflexionar este misterio durante 8 días. Por eso estamos dentro de la octava de la Navidad. Nosotros el 24 de diciembre ya nos preparábamos en la vigilia para el nacimiento del Hijo de Dios. Y para nosotros es muy importante recordar este misterio. Cabe señalar que el evangelio que nosotros reflexionábamos ese día era el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y se nos presentaba un texto con un contexto histórico. El emperador de su tiempo, César Augusto, había determinado con un edicto hacer un censo poblacional donde cada uno de los habitantes debía de irse a circunscribirse al lugar de procedencia. Y en este caso, como la cultura judaica o la cultura judía es patriarcal, entonces se tenían que ir a inscribir al lugar de procedencia de José. Por eso José y María se lleva a su esposa José para ir a inscribirla. Curiosamente, en ese tiempo le llega el momento de dar a luz a María y María no encuentra lugar, José, donde pueda tener su hijo María, y encuentra lugar en una posada, pero en un corral, en un pesebre. Y así sucesivamente se nos iba narrando esta historia del nacimiento del Hijo de Dios, con una situación precaria, pero reflexionar cosas muy preciosas que están en el texto es que Dios lo quiso así. Dios lo quiso así, Dios quiso nacer en la sencillez, en la humildad y en la pobreza. Dios quiso que nosotros no nos jactáramos de cosas privilegiadas. Él no quiso nacer entre privilegios. Él quiso enseñarnos a nosotros que no hay mayor riqueza en el mundo que recibirle a Él con alegría. Por eso, a pesar de todas las tragedias que uno puede encontrarse en el texto lo que manifiesta es la alegría de una vida recibida. Por eso, hermanos, el texto tiene un gran significado muy bello, sabiendo que el ángel del Señor se le aparece a unos pastores que entendían el significado del por qué un cordero se colocaba en el pesebre. Y Jesucristo, desde su nacimiento, que nace entre el corral, que nace en el pesebre, ya se nos habla, se nos manifiesta, y para que lo entendamos aparecen los pastores, que eran los que apartaban los corderos perfectos para los sacrificios. Entonces tenían que ser pastores los que llegaran a contemplar el misterio para que entendieran lo que realmente estaba sucediendo, que era el Cordero sin mancha que Dios ha colocado en manos de la humanidad representada en María y José para
la salvación nuestra. Hermanos, en este tiempo de Navidad nosotros vemos muchos elementos que podemos reflexionar. Les decía que la estrella que conduce a los magos a adorar a Jesús, implica para nosotros entrar en esta docilidad de dejarnos guiar, de dejarnos encaminar por esta estrella también que nos lleve a adorar y a darle lo mejor que nosotros tenemos a Jesucristo. Voy a quedarme allí porque ustedes saben que este misterio es amplio. El día 25 de diciembre, que ya celebrábamos la solemnidad, misa de precepto de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Natividad, les decía, viene del latín nativitas, nato, nacimiento, y vita, vida. Entonces nosotros celebramos el nacimiento de la vida. El Evangelio a nosotros nos presenta, precisamente el prólogo de San Juan, cuando nos narra a nosotros que Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Dice, la palabra ya existía, estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero esta palabra, que es el Verbo encarnado, es luz y es verdad. Es luz y es verdad. Es luz porque viene a alumbrar las tinieblas que nos invaden a nosotros, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan continuar, que nos obstaculizan nuestros sentidos para que nosotros podamos abrazar el misterio. Es la verdad, porque solamente viviendo en la verdad nosotros vamos a poder contemplar el misterio que encierra la persona de Jesucristo, no solo en su persona, sino también en nosotros y para con nosotros. Dice el texto de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y los que lo recibieron llegaron a ser hijos de Dios. Jesucristo viene al mundo con un propósito que es devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios, dignidad que habíamos perdido por causa del pecado original. De su plenitud, dice San Juan, hemos recibido gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia es dada por Jesús. Ya nosotros no vamos a vivir bajo la ley, sino que vamos a vivir ahora bajo la gracia. No podemos caer nosotros en el legalismo de sabernos cristianos porque somos fieles cumplidores de los mandamientos. Ahora nosotros vamos a vivir bajo la gracia, porque la gracia es aquella que va a poder iluminar nuestra vida para que podamos nosotros alcanzar todo aquello que se nos promete en Jesucristo. Hermanos, el día 26 de diciembre celebramos la fiesta de San Esteban, protomártir, el primer mártir de la Iglesia. No es casualidad que nosotros el 24-25 celebremos el nacimiento del Hijo de Dios y que el 26 de diciembre celebremos la muerte de alguien. Es decir, no es casualidad, la Iglesia no se lo ha inventado. La Iglesia tiene un propósito. Si nosotros celebramos el nacimiento del Hijo de Dios a nuestra temporalidad, al mundo sensible, la muerte de Esteban nos habla que no nos podemos quedar nosotros con este nacimiento. Ya nos dice del por qué Jesús se está encarnando, y es para que nosotros nos preparemos para el pleno y definitivo nacimiento de los hijos de Dios. En Jesucristo somos hijos de Dios, pero Jesucristo no nos viene a enseñar a nosotros a que nos amarremos en este mundo temporal. Con la fiesta de San Esteban, dentro de la octava de la Navidad, tiempo que nos vestimos de blanco, celebramos un mártir. ¿Por qué? Porque en el martirio de San Esteban se nos presenta o se nos envía a reflexionar que nosotros debemos de prepararnos para el pleno y definitivo nacimiento de los hijos de Dios, que es para la vida eterna. Eso aprendemos de Esteban. Y algo precioso que aparece en los evangelios e incluso en la primera lectura, se nos habla de quién va a ser nuestro abogado ante aquellos que nos lleven a los tribunales.
que es el Espíritu Santo quien va a hablar por nosotros y es el Espíritu Santo quien va a poner palabras en nuestra boca, en nuestros labios, para que nosotros podamos no defendernos en el sentido pleno de la palabra de defensa, sino que nosotros podamos testimoniar, no solamente con nuestra vida, sino con nuestros labios, a quién nosotros servimos, a quién seguimos y por quién estamos dispuestos a dar nuestra vida, que es por Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios, para devolvernos el sentido espiritual pleno de sabernos eternos y no temporales. Por eso celebramos a Esteban el día 26. El día 27, hermanos, celebramos también esta fiesta de San Juan Evangelista. Estamos de fiesta en fiesta. San Juan Evangelista no narra los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. San Juan Evangelista es un teólogo, es el que interpreta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es el que interpreta sus hechos a los católicos convertidos. Los otros tres evangelios, si ustedes van y los leen, hacen más una narrativa histórica, contextual, cultural de la época. San Juan no, San Juan se remite a explicarnos quién es Jesucristo. Por eso presenta ya de entrada el evangelio en decirnos Jesús ya existía, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y por la palabra se hizo todo. Así empieza el Evangelio de San Juan. Por eso San Juan tiene un lugar especial como el discípulo amado en este contexto. Y curiosamente, el Evangelio que se nos envía a reflexionar en este tercer día de la octava de la Navidad no es un misterio relacionado con el nacimiento del Señor a la vida temporal, sino que es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llega María Magdalena, dice el texto que se nos presenta este tercer día. Llega María Magdalena, llega donde sus discípulos y les dice: se han llevado el cuerpo de nuestro Señor. Aparece Pedro y otro de los discípulos, y uno de los discípulos, dice el texto, y como él corría más rápido, llegó, vio que no había nadie, pero llegó Pedro después. Dice, y el otro discípulo vio y creyó. Vio y creyó. Los exégetas nos hablan del por qué los evangelistas quisieron no poner el nombre del discípulo ahí precisamente. Y es para que usted y yo nos identifiquemos con este discípulo. Nosotros estamos invitados no solamente a correr y a llegar primero. Nosotros estamos invitados a ver, es decir, contemplar con nuestros sentidos, pero también estamos invitados a creer. Por eso reflexionábamos este Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 2 al 8, donde se nos presenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la vuelta, al regreso, es decir, a la casa del Padre. Ciertamente el misterio de la encarnación de nuestro Señor a nosotros nos invita a enfocarnos a que Él está viniendo a nosotros. Aún así, la Iglesia nos presenta como madre y maestra que no nos quedemos precisamente en el nacimiento temporal de nuestro Señor Jesucristo, porque el propósito de Dios no es que nosotros nos aferremos a esta vida temporal, sino que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo viene a encaminarnos, a devolvernos la dignidad de hijos de Dios, como ya lo he dicho, pero a encaminarnos a la vida eterna. Él nos viene a devolver nuestra pertenencia a Dios. Por eso, hermanos, dice el texto, Juan capítulo 20, dice: no había entendido las Escrituras que debía de resucitar de entre los muertos. No podemos quedarnos con Jesucristo que nace en la temporalidad. Ciertamente es un misterio profundo
pero no debemos de quedarnos en él porque si no, no estaríamos entendiendo las Escrituras. Hermanos, el 28 de diciembre celebramos esta fiesta de los santos inocentes. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, se nos habla que el mensaje de Jesucristo se vive desde la coherencia. Es una invitación. Y cuando uno vive en la coherencia, debe de estar dispuesto a todo. Dios, nos dice San Juan, es luz, es verdad. Y si nosotros vivimos en la luz, vamos a permanecer unidos en Jesucristo. Y si nosotros vivimos en la verdad, entonces permaneceremos en comunión con Dios. Dice San Juan, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y decimos y hacemos mentiroso a Dios. Creo que esto es un texto para seguir reflexionando. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18, nos narra precisamente cómo Herodes, por rabia y porque sabía quién era el que había nacido, manda matar a todos los niños que habían nacido desde el primer mes hasta los 2 años, que son los primeros en testificar el nacimiento del rey de Israel. Por eso, hermanos, ustedes imagínense lo déspota que podía haber sido Herodes, del miedo que tenía que un niño recién nacido le iba a quitar el trono. Herodes no entiende absolutamente nada, que Jesucristo sí es rey, pero no viene a reinar este mundo temporal. Jesucristo no le importa esto. Es decir, ¿por qué Dios se va a aferrar en una parte cuando le pertenece todo? Es ridículo lo de Herodes. Sin embargo, la ceguera del poder lleva a tanto que se vuelve irracional hasta el punto de asesinar a gente inocente. Por eso celebramos a los santos inocentes el 28 de diciembre, significando que ya desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya hay unos que dieron testimonio de su llegada, de su reinado. Por eso, hermanos, el ángel se le aparece a José y le advierte de lo que va a hacer y dice: José se levantó y le obedeció al ángel y se fue a Egipto para que se cumplieran las escrituras donde decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y así José, siguiendo la voluntad de Dios, salva la vida de su hijo. Hermanos, hoy nosotros celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. Qué importante es este misterio dentro de la octava de la Navidad. Me parece estupendo, maravilloso reflexionar a la Sagrada Familia de Nazaret en el tiempo de Navidad, porque volvemos al misterio en sí. Dios quiso que su hijo naciera en una familia, en un hogar. Por eso, si algo podemos reflexionar en este tiempo es devolverle la importancia que tiene la familia para el crecimiento de un hijo. Qué importante es papá y mamá para el pleno desarrollo de un hijo, de un niño. En la familia y en la presencia de papá y mamá, un niño crece y forja su carácter y su personalidad. No están de adornos. Y hoy nosotros debemos de retomar la importancia que tiene la familia y precisamente papá y mamá en la formación y educación de sus hijos, algo que se ha ido perdiendo. La primera lectura del Eclesiástico nos habla a nosotros de todas las recompensas que van a tener los hijos cuando honran y respetan a su padre y a su madre. Si sea lo que sea, nosotros le debemos mucho a papá y mamá, y eso nosotros no lo podemos olvidar. Hay hijos que son muy malagradecidos con mayúscula, porque vienen y viven en un pleno reproche a papá y mamá, pero no se dan cuenta que desde pequeñitos, cuando ellos eran indefensos, quienes estuvieron ahí desvelados,
cuidándolo, bañándolo, educándolo, fue papá y mamá. Quizás no fueron los mejores, quizás no han sido los mejores, pero han sido los que han estado ahí para cuidarnos, para protegernos y para acompañarnos, para decirnos al menos y educarnos en lo que teníamos que ser nosotros, en nuestro crecimiento personal. San Pablo a los colosenses nos habla de muchas cosas que es muy importante incluso leerlas de forma literal, pero me voy a quedar con cosas muy básicas. San Pablo dice: mujeres, respeten a sus maridos. Quiero quedarme con el valor del respeto. Dice: maridos, amen a sus esposas. Amen. Hijos, obedezcan a sus padres. Si en nuestra familia, si en su familia, en su hogar, usted pone en práctica el valor del respeto, el respeto será una luz en su hogar, en su familia y en sus hijos. Si en su casa crece en el amor, que el amor, dice la misma carta, es el vínculo de unión perfecto, porque el amor viene de Dios, y como lo dijo Santo Tomás de Aquino, el amor es aquella virtud teologal que nos hace más semejantes a Dios. Cuando nosotros amamos de verdad, es cuando más nos parecemos a Dios, nos dice Santo Tomás de Aquino. Y fíjense que esto es curioso, porque San Pablo aconseja a los padres, a los maridos, a ser ellos quienes amen primero, a que ellos puedan contemplar su familia en el amor, que mamá pueda contemplar su familia en el respeto y que sus hijos puedan desarrollarse en la obediencia. Si nosotros cumpliéramos en nuestras familias, en nuestras casas, con estos tres valores importantes, respeto, amor y obediencia, qué bello y hermoso sería encontrarse con una familia y compartir. Qué hermoso. Ustedes sabrán que hay que volver a retomar los valores y la educación en nuestra familia. Papá, mamá, no se dejen manipular de sus hijos. No se dejen manipular. Ustedes tienen plena autoridad en su casa. Ustedes no tienen por qué dejarse manipular. Hoy nosotros tenemos muchísimos hijos, muchísimos muchachos que son manipuladores. Es que si no me das esto, no te quiero. Es que si no me das la moto, no te quiero. Es que si no me das la moto, que la lleve o me la regale, o el teléfono, entonces no te quiero. Es que si no me das, y entonces el no te quiero les impacta tanto a los padres de familia que terminan siendo manipulados por sus hijos. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Papá, usted ama a su hijo sin esperar nada a cambio, simplemente lo ama, y debe de educar a su hijo sin que usted espere algo de su hijo, simplemente por el hecho de que usted quiere que su hijo sea una buena persona, que usted quiere de su hijo un buen ciudadano. Muchos papás quieren a sus hijos respetuosos, responsables, honestos, sinceros, que permanezcan en la verdad. Muchos padres quieren hijos perfectos, pero no los educan en los valores. Y los padres se encargan de gritar, de querer enseñar con la fuerza de las palabras, pero no educan con la fuerza de su testimonio. Y ahí nosotros tenemos mucha tela que cortar. Ustedes saben que las palabras llegan al oído, pero el testimonio llega al corazón, llega al alma. Nosotros no imitamos lo que escuchamos, nosotros imitamos lo que vemos. Y lo que nosotros vemos es lo que reproducimos. Por eso, hermanos, los hijos al final terminan manifestando lo que son en su familia, en sus casas. Por eso les invito a papá y mamá a que ustedes puedan ser diligentes y atentos. Vean qué están llevando sus hijos a su casa que ustedes no le están enseñando. Yo recuerdo cuando llegaba a mi casa y nosotros decíamos una mala palabra o hacíamos un mal gesto, venía mi papá, mi mamá y nos llamaba y nos decía: ¿ves? ¿Dónde aprendió esto? Porque aquí nosotros no se lo estamos enseñando. Me alegra haber tenido papás
diligentes, atentos con nuestra formación, una formación integral donde a nosotros nos permita seguir creciendo en el amor, en el respeto y en la obediencia. Hermanos, hoy reflexionamos el Evangelio de Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 52. Fíjense esto que es muy especial. Los padres de Jesús, padres responsables, dice, llevaban a Jesús cada año a la celebración de la Pascua, cada año. Es decir, ellos eran perseverantes. Cada año los padres de Jesús llevaban al niño al templo. Papá, hay que llevar al hijo al templo, al niño al templo. No hay que llegar únicamente al bautismo, después a la primera comunión, después a la confirma. No, papá y mamá, hay que ser más responsables en la educación de la fe de sus hijos. Después ustedes quieren que sus hijos sean buenos seres humanos, buenos cristianos, pero ustedes no los han educado ni formado de esa manera. Por eso debemos de aprender la virtud de la responsabilidad de los padres en la educación de la fe de sus hijos, algo que podemos sacar de este evangelio. Cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén como de costumbre y resulta que Jesús se les queda con los doctores de la ley. Papá y mamá responsables regresan a buscarlo y al tercer día lo encontraron. Papá y mamá vienen y cuestionan a su hijo. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has comportado de esta manera? Y Jesús les dice, ¿no se dan cuenta ustedes que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Y hay un detalle hermoso en este evangelio. Dice, todo esto lo guardaba María en su corazón porque no lo entendía. Hermanos, para finalizar esta reflexión, decirles estas cualidades en las cuales Jesucristo iba creciendo. Que ojalá que usted, como papá y mamá, puedan presentarle a su hijo para que vayan viendo si cumple con estas características. Jesús crecía en saber, en sabiduría. Jesús crecía en estatura. Jesús crecía en el favor de Dios y en el favor de los hombres. Qué bonito es encontrarse con un niño educado, decente, con un niño amable, cortés. Qué bonito es encontrarse con un niño así. Y qué horrible es encontrarse con un niño vulgar, malcriado, déspota, desobediente. Qué feo. Es feo. Y es tan feo que a veces los papás prefieren no sacarlo porque les da vergüenza. Papás, hay que retomar la responsabilidad de educar a los hijos, de educarlos no solamente para que sean buenos ciudadanos, sino para que sean buenos cristianos. Hay que educarlos en la fe. Recuerden que no es coincidencia de que Dios quisiera que su Hijo unigénito tuviese un hogar, una familia. Y no se buscó a cualquier persona. María era una mujer devota, fiel a la escucha de la palabra de Dios. Por eso María, cuando le anuncia el ángel, dice, hágase en mí según tu palabra. María era muy fiel a la escucha de la palabra de Dios. Se pone disponible al proyecto que Dios tiene para con ella. Y José no era cualquier vago. José era un hombre justo, dice el Evangelio. Era un hombre justo. Estos fueron los padres que Dios Padre se buscó para su Hijo unigénito. Una mujer de la escucha de la palabra de Dios y un padre justo. Y ambos responsables. Ojalá, hermanos, que podamos retomar la importancia que tiene la familia en la educación de los hijos para este tiempo muy importante donde la familia está pasando a un segundo plano y donde nuestros hijos ya no son ejemplo a seguir. Ya nosotros como padres, por poner un ejemplo, ustedes como padres desgraciadamente han dejado de ser ejemplo para sus hijos, no todos ciertamente,
Pero qué maravilloso es que se retome la importancia de la familia hoy en este 2021, para que todas estas tergiversaciones que se vienen haciendo por parte de la ideología de género a nosotros no nos permita perder el sentido fundamental de lo que es la familia para nosotros. El Señor le bendiga y le guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le bendiga.